yo esté ahí, ¿no? ¿Cómo se quedó congelado? Bueno, vamos a esperar un poquito que se vaya conectando más gente. Por un lado, bienvenidos, porque esta es la primera clase en realidad de historia americana del siglo XIX. Bueno, en las condiciones que nos toca vivir, enteramente nuevas en Argentina, nuevas en el mundo. Estamos viviendo un momento que es completamente novedoso a nivel mundial, que es esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y en esto, digo, recalcar algunas cosas, ya que también va a haber gente que va a tener acceso a este vivo que se hace en Facebook Live, porque algunos se deben preguntar por qué lo hacemos en Facebook y no bajamos Zoom, algunas de las aplicaciones que más se están usando. Bueno, esto es lo más accesible a la mayor cantidad de gente posible. Hacía poco escuchaba una respuesta de un docente con quien no estoy de acuerdo, que planteaba que la educación a distancia, esta continuidad pedagógica era enteramente posible porque ya en el 2020 todo el mundo tiene acceso a internet, a las telecomunicaciones, etc. Eso es mentira, eso no es así. Muchos no tienen ni siquiera celulares que les permitan, por ejemplo, instalar Classroom, que es la aplicación que más se está usando para las clases. Otros no tienen, quizá tienen celular, pero no tienen computadora. Algunos tienen computadora y no tienen wifi en su casa. En fin, una diversidad de condiciones que tienen que ver con que vivimos en Argentina, no vivimos en Finlandia. Y bueno, este es un país dependiente, este es un país oprimido por el imperialismo, este es un país donde el latifundio en el campo sigue poniendo una gran cantidad de trabas a la economía. Por lo tanto, eso tiene repercusiones y al momento en que tenemos que dar una continuidad pedagógica sin estar en el aula, y ahí se evidencia que no todo el mundo accede. No todo el mundo accede. Por eso digo, usamos Facebook, que quizás es lo más accesible. No digo a todo el mundo, pero sí a una gran parte. Si no se escucha o algo, díganme de abajo, yo esto no lo hice nunca, por lo tanto puede fallar. La idea de hoy era abordar el tema, que es la independencia de los Estados Unidos, que es el tema en realidad con el que empezamos el ciclo lectivo en historia americana del siglo XIX. Pero por un lado, retomar ese tema no para hacer toda una exposición, sino agarrar el tema desde el trabajo que ya hicieron ustedes, donde tenían algunas consignas y donde yo ya corregí los trabajos, salvo dos que me mandaron por otra vía, pero donde fui viendo algunos puntos fuertes y débiles, gracias, algunos puntos fuertes y débiles de los trabajos y por ahí hacer una cuestión de retroalimentación, ¿no? Si bien cada trabajo volvió con comentarios, también hacerlo por esta vía. Y otro tema era también, como está planteado en el proyecto de la materia, esta cuestión de decir, agarramos la historia, pero desde acá, desde el presente, es decir, como plantea Yesno, desenrollamos la bobina del revés, que quiere decir que no es que dejamos que el pasado nos hable, porque el pasado no nos habla nunca. En realidad lo que hacemos es, desde nuestro presente, interrogar a ese pasado, interrogamos ese pasado con cierta intencionalidad que tiene que ver con lo pedagógico y que también tiene que ver con lo político. Entonces, la idea en la materia es interrogar ese pasado desde acá, desde nuestro 2020, desde Argentina, podríamos decir desde América Latina, pero
como está planteado también en la fundamentación, el concepto fuerte ahí en realidad va a ser nuestra América, no solamente América Latina. Eso es más abarcativo. Nuestra América viene de José Martí, héroe de la lucha por la independencia cubana del siglo XIX, donde justamente plantea que el concepto tiene que ser nuestra América porque tenemos que tener algo que sea más englobante que lo latino, porque dejamos afuera, si no, a Haití, por ejemplo, ¿no? Dejamos afuera a países con los que tenemos una historia en común, de colonialismo, de lucha contra ese colonialismo, más recientemente de neocolonialismo, de dependencia, y más recientemente todavía en 2019-2020 también grandes luchas, ¿no? Luchas que recorrieron el continente desde Haití hasta Chile, bueno, donde hubo un reguero que no se había terminado de apagar todavía hasta que el COVID-19 vino a cambiar todo. Entonces desde ahí es que nos interrogamos. Y en particular partimos de un tema que va a ser tan complejo y tan polémico, al mismo tiempo muy interesante, que es el de la historia de Estados Unidos, en particular hoy de la independencia estadounidense. Y lo que tenemos para interrogar es lo que se nos plantea en la actualidad, porque tenemos un continente entero y un panorama que es principalmente de pobreza, de subdesarrollo, de dependencia, ¿no? Desde México hasta Argentina, pero al mismo tiempo en el mismo continente una superpotencia imperialista a nivel mundial. Y decimos superpotencia imperialista porque es solamente Estados Unidos el que tiene, por un lado, el potencial militar a nivel mundial y no igualado por otras potencias, si bien los rusos y los chinos se arriman en algunos aspectos, pero son los yanquis los que en ese sentido tienen la superioridad y al mismo tiempo lo económico, porque es Estados Unidos el que tiene una gran cantidad de monopolios en el mundo que se dedican a producir, que se dedican a extraer plusvalía de trabajadores de países atrasados donde la mano de obra es más barata. Obviamente ese dinero va a parar a Estados Unidos, fortalece su Producto Bruto Nacional, tienen una gran capacidad de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, digo, está lo del cómo pegó la pandemia del coronavirus y cómo afectó al capitalismo, pero eso lo vamos a ver más en mundial. La idea es que tomemos ese eje mundial, ¿no? Millones de personas presentaron solicitudes para recibir beneficios por desempleo y al mismo tiempo tienen una cifra ya de 14.000 muertos, si no me equivoco, que es terrible. Entonces, desde acá, desde Argentina, es que nos preguntamos, interrogamos ese pasado y decimos, ¿cómo puede ser que en el mismo continente haya habido un país que haya tenido esa suerte, ese destino, digamos, y toda una gran cantidad de países que hayan corrido otra suerte, ¿no? Que somos nosotros, los hispanoamericanos, los haitianos. Entonces, no podemos caer en una teoría que sea lo de los elegidos, ¿no? El pueblo predestinado a ser los mejores. No, entonces tratemos de ir a encontrar científicamente algunas causas, algunas razones que nos permitan explicar y al mismo tiempo desde nuestro presente que nos sirva para decir cómo hacemos para torcer el rumbo y cómo hacemos para ir hacia un destino que sea más justo, si se quiere, para la inmensa mayoría. Entonces, en esto, una de las cuestiones que teníamos planteados en el trabajo era la cuestión de las causas, ¿no? Causas de la revolución de independencia estadounidense y de la independencia que logran en 1776. Y ahí lo que tenían planteado era identificar las causas, identificar aquellas que eran coyunturales y aquellas que eran acontecimentales.
muchos pudieron identificar causas, pero después no dieron mucha bola a esto de distinguir qué era lo coyuntural y qué era lo acontecimental. Es probable que todavía esto no esté claro, porque, eh, digo, lo van a ver con Pablo en Investigación Histórica de Tercero, esta distinción entre coyuntura y acontecimiento. En realidad es algo que viene de la escuela francesa de los Annales, de Brodel en particular, donde al analizar la historia y queriendo romper en ese momento con la tradición positivista, cronológica, que veía la historia como una línea recta de ordenamiento de acontecimientos políticos, ¿no?, en una línea de tiempo, se deciden a ir un poquito más allá en el análisis y a identificar las temporalidades diversas, identificar ritmos y al mismo tiempo identificar justamente esto que decimos, coyunturas y acontecimientos. Cuando decimos coyuntura nos referimos a lo que es más de mediano plazo, y cuando decimos acontecimientos nos referimos más a cuestiones concretas que pasan y que son, si se quiere, fugaces. Entonces ahí podríamos decir en un acontecimiento la Declaración de la Independencia, el motín del té, el Congreso de Filadelfia. Pero tenemos que ubicar también lo coyuntural. Y nos queda una tercera cosa, que algunos lo hicieron y bastante bien, que es esta cuestión de las motivaciones. ¿Qué motiva a esos protagonistas a tomar determinadas decisiones? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Y cómo buscan hacerlo? Esto es muy importante porque, y para entenderlo no hay nada mejor que poder situarnos en nuestro propio presente. Y ahí también un aspecto más, porque por ejemplo, Walter Benjamin decía, y eso lo retoma Claudio Spiegel en un texto que van a dar en epistemología con Germán, dice, en historia, en la ciencia histórica, lo que debemos buscar no es simplemente encontrar cómo los hechos sucedieron tal cual pasaron, sino que en realidad la riqueza de la historia está en tratar de apropiarse, tratar de entender cuál era la imagen que se le enfocaba en ese momento a los protagonistas históricos en el momento del peligro, para ver qué decisiones tomaron en ese momento y ulteriormente ver si fueron justas o no. A ver, de nuevo, nos podemos situar en nuestro presente para entender esto. Nosotros podemos decir, Argentina, desde un futuro se va a estudiar lo que está pasando en Argentina en este momento. Entonces, podemos decir, ¿qué causas llevaron a que se adopten medidas de cuarentena en Argentina en el mes de marzo y que se extendió por tanto tiempo? Bueno, la causa fue el virus de COVID-19, pero el problema es que eso no te alcanza. No te alcanza con decir, la causa fue la pandemia. No, porque si vos solamente decís que la causa para la cuarentena fue la pandemia, entonces, ¿por qué en Italia está pasando lo que está pasando? Porque justamente no se tomaron medidas de cuarentena. Acá sí, allá no, en Brasil tampoco, en Estados Unidos tampoco. Entonces hay algo más que causas. Porque si solamente hablamos de causas, dejamos afuera a las personas, dejamos afuera a los protagonistas y fundamentalmente dejamos afuera a la política. Entonces, no alcanza con causas, sino que también tenés que meter en el análisis la política y en particular en Argentina el gobierno del Frente de Todos y Alberto Fernández, que en un momento determinado tomó una determinada decisión y dijo vamos a la cuarentena en este momento. Y ahí le pegaron, ¿no? Porque obviamente desde un sector más puramente empresarial le dijeron, che, vas a paralizar la economía. Desde un sector trotskista le dijeron, che, vas a sacar al ejército a la calle, pones un toque de queda, etc. Y sin embargo hoy las medidas están mostrando los resultados que están mostrando, efectivamente a costa de ralentizar la economía. Pero a lo que iba con esto es que para analizar la realidad no alcanza simplemente con decir cuáles fueron las causas. No, tenemos que ver, como decía Pierre Vilar, los agentes, las personas, la política, la gente que toma determinadas decisiones en momentos concretos por determinadas motivaciones. Entonces a eso iba el tercer punto, donde les planteaba, bueno, identifiquen las motivaciones, o sea, qué querían, qué buscaban, cómo pretendían hacerlo. Obviamente que este es el primer trabajo del año y la idea es que estas cuestiones las vayamos poniendo en práctica. Por lo tanto,
no se asombren si no lo llegaron a hacer completamente bien. Y al mismo tiempo no se vengan abajo porque hayan tenido una calificación que sea relativamente baja, porque no es que va a haber un reprobado, ¿no? Sino en realidad es para seguir trabajando, ¿no? Ahora bien, en relación a las causas podemos decir, hay algunas que son más de largo plazo, porque la independencia estadounidense fue en 1776. Pero ojo, porque esas 13 colonias, yo acá tendría que tener un mapita, no lo tengo muy mal, pero ustedes sí tienen que tener un mapa cuando estudien esto, porque si no, no se va a entender nada. Esas 13 colonias que ocupaban la franja costera atlántica de América del Norte habían sido justamente colonizadas por una Inglaterra que era una potencia imperial, pero muy distinta, por ejemplo, a lo que era España. Y muy distinta hasta tal punto que en 1640, esto no lo tienen ahí, pero se lo estoy agregando yo, en 1640 en Inglaterra tiene lugar la primera revolución burguesa. Es decir, la primera revolución política y social que lleva a la burguesía al poder en Inglaterra, que derriba las trabas feudales que implicaban cadenas a la producción y que al mismo tiempo abre el paso para el libre desarrollo del capitalismo. Un capitalismo que durante un primer periodo, en eso que quedaba del siglo XVII y una parte del siglo XVIII también, va a ser un capitalismo manufacturero, en su etapa manufacturera, que quiere decir que no ha tomado todavía la forma clásica del capitalismo con el que lo conocemos, que es el capitalismo industrial, ¿no? Entonces, es un país distinto, al mismo tiempo, cuidado, porque esa revolución burguesa no fue como la revolución francesa. Después nos vamos a meter un poquito más en eso. Pero Inglaterra tiene particularidades, ahí se llega a un compromiso entre una burguesía que era de determinado tipo, que no era una burguesía de empresarios industriales, sino encontrábamos burgueses en sectores de campesinos libres, por ejemplo, y también de campesinos ricos, campesinos medios, campesinos ricos, algunos sectores artesanales, y al mismo tiempo teníamos una nobleza que no era como la nobleza francesa. Eso lo vamos a ver bien en Mundial, pero en el sentido que, por ejemplo, la nobleza francesa tenía prohibido trabajar porque no era noble. Por lo tanto, eso era algo que de por sí le iba poniendo trabas al desarrollo de las fuerzas productivas. En Inglaterra encontrábamos una nobleza que era mucho más aburguesada y eso permitió un compromiso. Por eso, hasta el día de hoy, lo que encontramos en Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Ellos tenían un parlamento desde el siglo XIII. Entonces, ese parlamento sigue existiendo y sigue existiendo hasta el día de hoy con la Cámara de los Comunes, que se vota habitualmente, y la Cámara de los Lores, donde hay grandes personalidades, ¿no? Y hay un rey, y al mismo tiempo sigue habiendo, por ejemplo, títulos de nobleza, aunque sean más formales. Es un país burgués, capitalista, imperialista el día de hoy, y sin embargo sigue teniendo esos viejos vestigios de la Inglaterra feudal, y lo que no quiere decir que sea hasta el día de hoy resabios feudales, ¿no? Porque fueron barridos revolucionariamente. Pero esto más que nada para ubicarnos, porque eso fue en 1640. Al mismo tiempo, todas estas cuestiones permiten que esas 13 colonias que se desarrollan en América del Norte tengan un desarrollo político diferente del de las colonias españolas, porque se habrán dado cuenta que cada estado tenía, por ejemplo, su carta constitucional, tenía asambleas legislativas, tenían participación, se respiraba un aire de mayor protagonismo, de mayor libertad, sobre todo en el norte también un impulso a lo manufacturero, ¿no? Porque acuérdense y tengan muy presente que está Nueva Inglaterra, las colonias centrales y el sur, y que en ese norte había un impulso dinámico a la industria, al comercio. Entonces, con particularidades,
¿no? Eso puede ser más de largo plazo. Y si vamos más a lo coyuntural, ¿qué es lo que encontramos? Y en la coyuntura o en una cosa de mediano plazo, vemos que el imperio inglés derrotó a los franceses y pudo ganarles una parte de la Luisiana francesa hasta el Mississippi. Entonces se ganan territorio, queda una parte de territorio que tranquilamente podía ser aprovechado hacia el oeste. Sin embargo, la corona, dice, no, esos territorios no se los van a apropiar, yo lo impido y por lo tanto no puede haber expansión hacia el oeste. Bueno, eso era algo que golpeaba a todo un conjunto de clases sociales desde arriba hacia abajo, porque golpeaba a los sectores burgueses manufactureros, a los comerciantes que querían especular con tierras, a los campesinos que querían, que se ilusionaban con un futuro donde tuvieran su propia tierra y desarrollarse, a los terratenientes esclavistas del sur, que obviamente querían extender las plantaciones y en ese momento se dedicaban al arroz y al tabaco, y por lo tanto podemos decir que la corona corta ancho, ¿no? Porque en esa medida que toma, golpea a todo un conjunto de clases y de sectores sociales. Esa es una. Pero después tenemos, creo que los textos no los autores, aprovecho, digo, los autores, tenemos más que nada a Jenkins, Breve Historia de Estados Unidos, y este que va a ser medio de cabecera, muy viejito como verán, pero muy bueno, que es Efimov y Freiberg, Historia de la época del capitalismo industrial. Quizá los autores no lo dejan entrever bien, pero es un clima, el del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, donde se están difundiendo aceleradamente en determinadas capas las ideas de la ilustración. De la ilustración francesa, podríamos decir, aunque más en general de lo que sería el iluminismo, porque en Norteamérica se desarrollan y van a tener sus propios representantes de lo que va a ser más adelante el liberalismo clásico, ¿no? Thomas Paine, el propio Jefferson. Entonces, ideas que iban trabajando una idea nueva en ese momento. Y digo nueva porque rompía la cuestión la cuestión del estamento, ¿no? De que vos nacés en determinado estamento y si nacés en la nobleza vas a ser noble para toda tu vida y si nacés en la plebe vas a ser plebeyo para toda tu vida. Y ahí ponen en el centro al individuo, ¿no? Eso va a ser el liberalismo clásico. Y dicen, cada hombre nace libre y nace con determinados derechos. Y el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar esos derechos. Al mismo tiempo, se va elaborando la idea de que si el gobierno era injusto o era tiránico, ese es el concepto, bueno, podía haber un cambio de ese gobierno. Eso en realidad nace en la propia Inglaterra con Locke, fines del siglo XVII. Y obviamente se traslada a América del Norte y se desarrolla en el siglo XVIII a través de obras, de periódicos, de una actividad política y participativa muy intensa. Entonces, a la política de tierras de la corona, a la difusión de las ideas de la ilustración, se le va a sumar además una política más opresiva por parte del gobierno inglés, porque gastaban mucho en América del Norte al tener que mantener, imagínense, tenía que mantener ejércitos por las dudas que atacaran los españoles, por las dudas de los franceses, los holandeses también tenían algo entonces, en algún momento, entonces todo eso tenía que equilibrarse por algún lado y ¿qué definen? Bueno, vamos a cobrar más impuestos y al mismo tiempo que cobramos más impuestos, vamos a tratar de garantizarnos que estas colonias que aparentemente están prosperando no nos compitan en la producción manufacturera. Digo, en el norte tenían una producción de barcos, de balleneros, había astilleros, pero la propia Inglaterra, una de las primeras leyes que hicieron después de la Revolución Burguesa, que la hacen en 1655, que son las actas de navegación con Cromwell, decían que todo producto que comerciara Inglaterra tenía que llegar en barcos ingleses. Entonces, eso es lo que
fortalecía era la propia industria de astilleros y la propia, le podríamos decir en términos medio peronistas, la marina mercante inglesa. Eso lo van a intentar hacer cumplir a rajatabla, por ejemplo, impidiendo la comercialización de manufacturas textiles, al mismo tiempo garantizando con impuestos que los productos, el azúcar, por ejemplo, se trajera solamente en barcos ingleses, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente va a generar una gran cantidad de recelos, de bronca, y a partir de ahí vamos encontrando los acontecimientos, ¿no? Porque tenemos la ley del timbre y cómo se reacciona a la ley del timbre y la tienen que bajar. Vamos a encontrar el motín del té, vamos a encontrar la represión en Boston. Todos esos son acontecimientos. Y finalmente el Congreso de Filadelfia, que no es una pavada del Congreso de Filadelfia, porque estamos hablando de 1774 y 1775. Es decir, que todavía un año antes de que se cree el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, es muy adelantado y ya en ese momento están deliberando políticamente entre los distintos estados para hacer un congreso, discutir la situación política y ver qué iban a hacer. Entonces ahí es cuando decimos cómo captamos esa imagen que se les enfoca a los protagonistas en el momento de peligro. No pensaban todo lo mismo, porque había un sector Whig, un sector Tory más conservador y un sector Whig que era más radical, ¿no? Y que estaba más dispuesto a decir independencia. Entonces inicialmente tiene predominio el sector más conservador. Pero a partir de que el gobierno inglés reacciona y se acentúa la represión, se va a la guerra sobre la base del empuje del sector más radical. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Washington. Bueno, a Washington y lo que van a hacer después los padres fundadores, como dicen los yanquis, ¿no? Entonces, causas, pero no solamente causas, sino también motivaciones. ¿Sí? Motivaciones ¿por qué? Motivaciones por la tierra, motivaciones por la necesidad de producir con mayor libertad y motivaciones también por cuestiones políticas, y eso no lo subestimemos, eso es muy importante y se va a terminar planteando en la declaración, por un lado en la Declaración de Derechos de Virginia, pero también en la Declaración de Independencia. En esa declaración, que la tienen en el anexo del libro de Jenkins, está claro, porque dice el gobierno tiene que garantizar los derechos de las personas. Si ese gobierno no las garantiza, las personas tienen derecho a cambiarlo. Y al mismo tiempo ese gobierno emana de la voluntad general. Entonces, era algo completamente nuevo, estamos hablando de 1776, eso no pasaba en ningún lado, que el gobierno emanara de la voluntad general. Es importante ubicarlo, porque esto es previo a la Revolución Francesa. Y previo a la Revolución Francesa ya están diciendo, tenemos que tener un gobierno que sea elegido por el pueblo. Digo, situémoslo más o menos históricamente. Francia recién sacan al gobierno en 1789, que estábamos hablando de un rey absoluto que decía, tengo el poder porque en realidad el poder me lo da Dios. 1789. En Rusia, recién ese tipo de gobierno se cambia en 1917, porque teníamos el zar. Esos zares, ¿sí? Que está ese documental en Netflix que medio idolatra al zarismo, pero estaba planteada la cuestión del poder divino y la nula participación popular. Entonces en Rusia lo sacan en 1917, en febrero del 17, y los que se rebelan contra eso son los futuros Estados Unidos en 1776, ¿no? Igualmente, un precedente de eso había sido la Revolución Inglesa en 1640, que fue también una revolución contra el absolutismo, ¿no? Donde no sacan al rey, pero van a dejar al rey muy limitado por el Parlamento. Entonces, estaba la cuestión política de decir, tenemos que elegir a nuestro propio gobierno. Eso fue también una de las grandes motivaciones. Y se plasma cuando dicen esto de que
impuestos sin representación es tiranía. Porque ¿qué le estaban diciendo al gobierno? No me podés venir a poner un impuesto si yo ni siquiera tengo una banca en el Parlamento inglés, porque no tenían representación. Entonces, esas ideas van a terminar, esas ideas y gente que la encarnó y que estuvo dispuesta a tomar las armas y a salir a enfrentarse para defenderlas e imponerlas, es lo que termina garantizando ese desemboque, ¿no? Entonces, no solamente las causas, no solamente las ideas, porque por sí solas no hacen nada de las ideas, sino los protagonistas tomándolas, tomando determinadas decisiones y jugándolas en determinado momento, ¿no? Ahí Lautaro pregunta, ¿ese sector Tory viene siendo lo que acá sería la oligarquía terrateniente de origen feudal? Puede ser, pasa que sea... Es más, lo de Tory es más una identificación política y ahí en Gran Bretaña eso después fue variando hacia los conservadores, los liberales, fueron apareciendo los laboristas. Entonces se ha difuminado mucho. Hoy en la actualidad no hay que perder de vista que Gran Bretaña es un país capitalista e imperialista, y en todo caso muchos viven de la renta financiera, ¿no? De vivir del recorte de cupón, como decía Lenin. Eh, Argentina tiene grandes distancias porque efectivamente una gran parte de los terratenientes siguieron de largo desde la época colonial, entonces no sé si lo equipararía tanto. Ahora bien, después teníamos otro tema que ríspido, ¿no? Que era en relación a la revolución, ¿no? Porque la pregunta o la consigna estaba planteada en relación a si hablábamos o no de una revolución, porque a veces lo de revolución se usa de manera muy ligera, ¿no? Pero no podemos decir que todos son revoluciones. Por eso tenían el texto, acá no lo traje, pero es el de Ansaldi Giordano, que es América Latina, la construcción del orden, el tomo 1, donde me parece que los autores hacen una muy buena, como ellos la llaman, digresión teórico-conceptual acerca de la revolución. Más, digo, quieren explicar qué para ellos es una revolución y bueno, para eso toman o retoman a distintos autores, ¿no? A lo largo del tiempo. Toman Marx, Maquiavelo, Scott Paul, bueno, van más o menos por todos lados y terminan haciendo una conceptualización ellos, ¿no? Donde plantean la situación qué sería una situación revolucionaria, un desemboque revolucionario, y qué sería cuando hay un triunfo de la revolución, ¿no? Y en eso distinguiendo la revolución política de la revolución social. Entonces, ¿qué era lo importante acá? Lo importante era que ustedes pudieran hacer el ejercicio, que es un ejercicio de ciencia histórica, podríamos decir, de unir la teoría con la práctica. La historia pretende ser una ciencia, tiene esas pretensiones porque si no cada uno podría escribir cualquier burrada sobre cualquier tema que se le antoje. Y en eso, en esa pretensión científica, hay teoría. Y la teoría tiene que ver con los conceptos. Ahora, a lo que me parece que tenemos que apuntar es a que esa teoría no sea una teoría que sea una teoría en sí misma, es decir, una teoría que quede solamente en el plano de las ideas, sino una teoría que esté fundamentalmente dedicada a entender la realidad concreta, es decir, hablamos de la unidad entre teoría y práctica. Si quieren, ahí Natividad dice, repetime el autor, es Ansaldi, Waldo Ansaldi, es un sociólogo. Para profundizar en esta cuestión de la unidad entre teoría y práctica, yo recomiendo mucho Mao, en particular sobre la práctica, donde si bien desarrolla los fundamentos del materialismo histórico o del materialismo dialéctico, es importante cómo remarca que entre teoría y práctica el aspecto principal es la práctica, es la realidad, porque teoría por la teoría por sí misma
no sirve para nada, nos quedamos, es religión prácticamente, ¿no? Es un dogma. Entonces el ejercicio que tenían que hacer era, analizando qué era lo que había sucedido en el proceso estadounidense, ver en concreto si el concepto que desarrollan Ansaldi y Giordano sobre revolución, podemos decir si se muestra eficaz para captar esa realidad en su complejidad. Que efectivamente me parece que sí, ¿no? Porque plantea una situación revolucionaria en relación a que dos bandos con apoyo de masas, ¿sí? Ahí tenemos revolución. Las revoluciones tienen que ver con el protagonismo de las masas. El golpe de Estado del 76 en Argentina no fue una revolución. Lo que una parte de los militares llamaron en 1966 Revolución Argentina no fue una revolución. Le gustaba decirle revolución, pero en realidad revoluciones no eran golpes de Estado. La revolución cuenta con el apoyo popular. Y a veces puede ser de un lado y del otro. Entonces, disputando, ¿qué cosa? Disputando el control estatal. Y ahí la distinción. Revolución política, cuando lo que cambian son las viejas clases que detentaban ese poder político, el poder del Estado. Y revolución social, donde cambia todo el orden, porque podemos decir que los cambios son mucho más profundos, mucho más grandes. Entonces no cambia solamente el poder político, sino que también cambia lo de abajo. Pueden cambiar las relaciones de propiedad, como pasó en Francia, ¿no? Entonces ahí es muy interesante esa distinción que hacen los autores porque dicen, si hay revolución social, o mejor dicho, la revolución, que sería total, hay revolución política. Pero puede haber revolución política sin revolución total, sin revolución social. Es decir, que en el caso de la revolución política es más limitada, ¿no? Ahí hubo buenas argumentaciones en algunos casos en esto de identificar que sí, efectivamente una revolución hubo, porque está esa disputa por el poder estatal, está el protagonismo de masas, y una revolución fundamentalmente política. Algunos le dieron el nombre anticolonial, se adelantaron, aunque Ansaldi también lo usa, pero efectivamente lo principal era cómo el imperio inglés unió a toda una cantidad de sectores que eran muy disímiles entre sí, a clases y sectores sociales, que abarcaba tanto a terratenientes esclavistas del sur, como a burgueses manufactureros del norte, como a comerciantes, como a campesinos libres, etc. Que pudieron unirse o armar un gran frente único contra la corona inglesa, aprovechando las contradicciones entre las distintas potencias, porque van a tener ayuda de Francia, van a tener ayuda de España, van a tener ayuda de Holanda, sin subordinarse a ellas, ¿no? Pero lo van a usar, en ese caso le salió bastante bien. Y termina configurando una revolución política, una revolución anticolonial. Entonces, digo, lo que tenían que practicar, lo que tenían que poner en práctica ahí le tienen que prestar atención porque es muy importante practicarlo, no es algo que sale de una, es la cuestión de argumentar. ¿Por qué? Y volvemos a esta cuestión de unidad entre teoría y práctica. Algunos contestaban, sí fue una revolución porque Ansaldi y Giordano dicen que la revolución es tal cosa, y listo, punto. No, pará, porque si hacemos eso, nos quedamos en la teoría. Está bien lo que dicen Ansaldi y Giordano, pero eso que ellos dicen, ¿condice con el proceso histórico? Es decir, hay que seguir argumentando. Después de que está la definición, hay que proseguir diciendo, tratando de ver, y en el proceso independentista hubo un bando independentista, hubo un bando realista, disputaban por el poder del Estado, y efectivamente uno se termina imponiendo sobre el otro, por lo tanto constatamos que hubo una revolución que fue de tipo político, es decir, unimos la teoría para el análisis histórico, no la teoría por la teoría misma, porque si no voy a esta cuestión de dogmatismo, sería ideas en el aire y nada más. No es sencillo, es una práctica, pero bueno, para eso hay que
escribir y a veces equivocarse y sobre la base de equivocarse poder corregir. Y el otro punto, que era el punto también espinoso, que si se quiere no es que tiene una respuesta cerrada, pero era para aprovechar la polémica y me parece que se dio un debate y un intercambio que fue muy, muy fructífero en el grupo, esta cuestión de si fue o no una revolución burguesa. Porque en muchos manuales aparece esto, ¿no? Dicen las revoluciones burguesas. Y aparece la revolución estadounidense con la revolución francesa y la revolución industrial. Polémico porque, digo, la revolución industrial la podés comparar a la revolución francesa y a la norteamericana en el sentido de que no es que fue una revolución política, ¿no? No, violencia, tiros. Siempre hay revolución, hay tiros. Si no hay tiros, no hablamos de revolución, porque a veces está esta idea de que hay cuestiones culturales que son revoluciones, pero no, por lo menos desde la perspectiva de Ansaldi y Giordano. Bien, entonces, yo tengo una opinión. Efimov y Freiberg no dicen fue una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál fue una revolución burguesa? Hay una que es clásica, que es la francesa. Después no es que todas se tienen que adaptar al modelo de la Revolución Francesa, ¿no? Pero, y en esto, ¿qué es importante que ustedes vayan afinando? Que si tratamos de indagar si es o no una Revolución Francesa, hay que ubicar ahí que nos plantamos desde el lado del materialismo histórico. Después ustedes definirán si el materialismo histórico les gusta como la corriente historiográfica en la que se plantan y dicen, sí, yo soy marxista, o no. Pero para plantear que no les gusta hay que conocerlo. Entonces conozcámoslo y para conocerlo hay que dominarlo. Porque si alguien habla de revolución burguesa y no es marxista, y un poco que está robando. Porque hablamos de una revolución que tiene que ver con una clase social, que tiene que ver con qué. Y tiene que ver con que se pueda abrir el camino al predominio de un modo de producción que es el capitalismo. Y por lo tanto contra el predominio de otro modo de producción, que puede ser el esclavismo, que puede ser el feudalismo, que es lo que ha predominado en la historia. Es decir, lo ubicamos en la época histórica. En Francia pasó eso. En Francia, la burguesía francesa cumplió las tareas políticas de la revolución democrático-burguesa, que tenían que ver con enfrentar al absolutismo, lograr una constitución, lograr una república, etc. Pero también las tareas económicas, que tenían que ver con expropiar a la nobleza, lograr que el campesinado se convirtiera en un campesinado propietario y por lo tanto potencialmente burgués, lograr libertades, el desarrollo económico-social, terminando con la renta que tenían que pagar los campesinos, terminando con los privilegios de la nobleza en lo económico y lo político, etcétera, etcétera. Ahí las cadenas feudales se rompieron y se permitió el desarrollo del capitalismo, que en Francia fue medio lento, fue tortuoso, pero al fin y al cabo fue lo que pasó. Ahora, si vemos en Estados Unidos, y no es que lo que unía a esas distintas clases sociales era la necesidad de terminar con lo feudal o terminar con las trabas que impedían el desarrollo capitalista, sino que había una unidad que tenía que ver más bien con lo político y con justamente lo anticolonial. Y en eso había una unidad de distintos sectores. Está Washington, por ejemplo, que terminó siendo el primer presidente. Washington era un tipo que no era un burgués. Cuidado, porque ahí, si bien había algunos análisis que estaban muy buenos y muy bien argumentados, a veces tenemos la confusión, ¿no? Washington no era un burgués, porque ser un dueño de tierra no te convierte en un burgués. Yo puedo ser un dueño de tierra y tener esa tierra vacía, sin nada, sin nadie que la cultive. No soy un burgués. Porque
el capitalismo y la burguesía no tienen que ver solamente con la propiedad de los medios de producción, porque propiedad de los medios de producción existieron en la mayoría de los modos de producción, salvo en el comunismo primitivo. Entonces, no es propiedad, sino que es la producción. Y Washington era un terrateniente que el tipo tenía más de 100 esclavos. Entonces, no es que luchó para que el capitalismo se liberara de sus cadenas. Y en esto vamos a hacer un paréntesis. Si hay una gran cantidad de esclavos en un país, eso es un problemón para el capitalismo, para el libre desarrollo del capitalismo. De hecho, no se puede desarrollar libremente porque no se puede desarrollar el mercado interno. Acuérdense que para que haya capitalismo tiene que haber capital, que quiere decir trabajadores separados de los medios de producción. Doblemente libres somos los trabajadores en el capitalismo. Somos libres jurídicamente, pero somos libres porque no tenemos nada más que nuestra propia fuerza de trabajo. Es decir, no somos como los pueblos originarios durante el periodo colonial que seguían viviendo en el Ayllu, en la zona peruana, ¿no? Y que por lo tanto tenían acceso a la tierra y con la tierra sacaban lo que necesitaban para vivir. No tenemos nada. Tenemos nuestra fuerza de trabajo y por lo tanto tenemos que ir a trabajar a cambio de un salario. Entonces, vamos a trabajar, entregamos nuestra fuerza de trabajo, nos pagan un salario, con ese salario compramos. El esclavismo corta todo eso. Ahí, Chechu dice, ¿puedes repetir por qué no es solo la propiedad? Bueno, volvemos a esa idea, digo, después del paréntesis. Washington era un propietario terrateniente, sí, pero esclavista. Entonces, Washington no era un capitalista ni era un burgués. ¿Empujaba ideas burguesas? Sí, pero no completamente. En ese momento lo principal fue la cuestión anticolonial, la cuestión de la emancipación nacional y la cuestión de tener el gobierno propio. Pero Washington, que venía de Virginia, no luchaba por la liberación de los esclavos. Entonces ese va a ser un tema pendiente y que lo vamos a ver en la unidad 2. Un conjunto de contradicciones que se van a ir desarrollando hasta que se antagonicen, dando lugar al enfrentamiento entre el norte y el sur, norte capitalista y sur esclavista. Eso todavía no queda resuelto. Lo que se resuelve es la cuestión colonial, pero todavía no estaba todo dicho en relación a si el capitalismo iba a predominar o no, ¿no? Ahora esto es complejo porque al mismo tiempo no es que decimos, bueno, no fue una revolución burguesa y listo. No, porque lo tenemos que ubicar en la época histórica. 1776. 1640 había tenido lugar la primera revolución burguesa en Inglaterra. Esto es 1776 y después tiene lugar la Revolución Francesa en 1789 y empiezan todas las revoluciones de emancipación latinoamericanas y ese ciclo revolucionario europeo del 20, del 30, del 48, es la época de las revoluciones burguesas. Hay que ubicar que en esta época de la que estamos hablando, la burguesía es una clase progresiva. La burguesía es una clase revolucionaria que empuja a romper con lo viejo, que empuja a transformar lo viejo para dar lugar a lo nuevo, liberar a la producción de sus cadenas y en eso lograr conquistas que tienen que ver con lo democrático y que tienen que ver con que haya mayores libertades. Para aquellos que somos simpatizantes de que en el futuro seamos los trabajadores los que gobernemos y vemos a una parte importante de la burguesía como un sector que ya cumplió su papel y que hay que reemplazar, tenemos que entender que en ese momento la burguesía era un sector revolucionario. Y la revolución de independencia norteamericana, si bien no fue estrictamente burguesa, y no es que implantó el capitalismo en todo el territorio estadounidense, sí contribuyó a la revolución burguesa mundial. ¿Sí? Si bien no fue ella misma una revolución burguesa, porque no tenemos que ignorar que lo que hacen es completamente nuevo y obviamente que abona y que contribuye a dar fuerza, ¿no? Fuerza de inspiración y en esta cuestión que es netamente burgués de poner el centro en el individuo, en la persona con derechos, donde hay un gobierno que tiene que garantizar los derechos
individuales de esa persona, rompiendo con las prerrogativas de nacimiento que eran propias del absolutismo. Y al mismo tiempo poniendo en el centro al individuo, quiere decir poniendo en el centro al que pueda tener más riqueza, que es lo que pasa en nuestra sociedad capitalista en la actualidad. Entonces, de nuevo, en lo de si era burguesa o no la revolución, era importante este ejercicio, ¿no? Es importante este ejercicio que pensemos. Cuando nos dicen, ¿la revolución fue burguesa o no? Bueno, ¿dónde me tengo que ubicar? Tengo que tener un criterio para que me permita decir, ¿fue burguesa, no fue burguesa? Entonces ahí, punto número 1, ubicarse en el materialismo histórico. Y empezar a pensar, bueno, si fue burguesa necesariamente tiene que ver con permitir el predominio del modo de producción capitalista. Tiene que tener que ver con permitir el predominio de las relaciones de producción capitalistas, es decir, mano de obra libre y donde la burguesía puede explotar al trabajador a cambio del salario y extraerle plusvalía. Y son todas cuestiones donde medio que nos damos contra una pared porque enorme persistencia del esclavismo en el sur. Y no solo persistencia, sino que gran importancia de los esclavistas. Washington fue el primer presidente, 2 mandatos tuvo. Por lo tanto, no era una cosa menor, ¿no? Y la capital se terminó llamando Washington. Digo esto para que nos permita esta cuestión del ejercicio, ¿no? De apropiarnos de las categorías del materialismo histórico para poder llevar adelante el análisis, ¿no? Y ahí estaba lo último, que era esta cuestión de los precedentes. En algunos casos hubo buenos aportes, y cuando digo precedentes nos referíamos a esto, 1776, Revolución de Independencia. Bueno, ¿qué precedentes deja para ese futuro? Es decir, ¿qué sienta, qué inspiración dejaba, ¿no? Y bueno, fue muy grande, fue enorme. Por un lado una revolución, o mejor dicho una independencia, un pueblo que se independiza de una potencia imperial y que dice podemos, es posible. Eso es un tema y lo hacen de la manera violenta, lo hacen con una revolución. Y al mismo tiempo dan lugar a las ideas de la Ilustración. Por lo tanto sientan como precedente también el primer gobierno donde se empiezan a implementar esas ideas, ¿no? De nuevo, con el gobierno que tiene que ser elegido por el pueblo y que tiene que garantizar los derechos de las personas. Y no sé si ustedes notaron, porque capaz que estamos medio acostumbrados, pero se impone un gobierno donde van a votar, donde hay sufragio universal, entre comillas, porque no es femenino, pero en 1780 vamos a decir, decir sufragio universal masculino ya de por sí era una locura. Era una locura. Vamos de adelante para atrás. En Francia, los jacobinos van a ser vistos, los jacobinos, los que pusieron la guillotina, Robespierre, etcétera, etcétera, van a ser vistos como unos locos porque habían impuesto el sufragio universal, que encima ni siquiera lo habían cumplido. Y eso es 1792, 1793. Es decir, más adelante. Y recién en Europa, a lo largo del siglo XIX, se va a ir conquistando el voto masculino, que no estuviera limitado por grandes requisitos de propiedad. En Estados Unidos va a haber requisitos de propiedad, pero se van a terminar licuando porque van a terminar siendo muy pocos. Entonces, eso siente un precedente enorme y se convierte en una sociedad que en ese sentido va a ser muy democrática, lo que también tenía que ver con las prácticas religiosas que habían tenido, ¿no? Un montón de sectas en una época proliferando por todos lados, donde cada uno de alguna manera tomaba lo de la propia fe y lo desarrollaba. Entonces, va a ser un precedente lo de la liberación anticolonial, lo de la revolución violenta, lo del gobierno, lo de las ideas de la Ilustración, y después tenemos el tema de la organización política, que eso es algo que muy poquitos lo acertaron. Cuidado, porque la primera organización política que tienen no fue una federación como es al día de hoy y como es al día de hoy Argentina. De hecho,
La organización política argentina, que tiene nuestra constitución, es prácticamente copiada de la yanqui, federal. Pero lo primero que adoptan es una confederación, no una federación. Una confederación es una unidad libre de distintos estados, donde cada estado es autónomo y soberano. En una federación eso no pasa. Cada estado es soberano en la confederación. ¿Qué quiere decir? Puede tener su propio ejército, puede tener su propia moneda, puede tener sus propios impuestos. Y en determinado momento puede decir, decido separarme, me voy. A medida que pasaba el tiempo, eso se fue mostrando como problemático. Algunos lo reflejaron en el trabajo, porque realmente no había un ejército nacional que pudiera servir para apagar el fuego interno. En la guerra de independencia había tenido lugar un gran protagonismo popular de las masas populares luchando por la tierra, por la libertad, etc. Pero eso podía seguir de largo. Entonces, por ejemplo, va a haber rebeliones donde un sector quería que le perdonara una cantidad de deudas en la tierra, y si eso no era reprimido por las nuevas clases dominantes, podía llegar a sentar un precedente peligroso. Y que le perdonaran las deudas y conseguir la tierra y quizá que el pueblo tomara un poquito más de vuelo. Entonces, eso va a obligar a los distintos jefes de los estados a tomar una nueva determinación que implicaba ceder un poquito de autoridad en el territorio propio. Y que implicaba ponerse de acuerdo en una forma superior, que era dando lugar a la federación con la constitución que empieza a regir a fines de la década de 1780, y que ahí es recién que se va a crear la figura del presidente, porque si no, ¿cómo se entiende? Si la independencia es en el 76 y el primer presidente es Washington en el 89, son 13 años que corrieron en el medio. Y esta cuestión también siente un precedente. Igual el tema es confuso. ¿Por qué? Porque en ese momento a lo que era una confederación le llamaban federación. Por eso Rosas era federal en Argentina, pero en realidad no es que era federal, en realidad Rosas era confederal y defendía el sistema de la confederación. Hay una confusión en el vocabulario que va a ser histórica y va a tener, por ejemplo, Artigas también era un defensor de la organización confederacional, ¿no? Que implicaba la defensa soberana del territorio propio. Entonces, en ese sentido, también va a ser un precedente, y esto tiene mucho que ver con la soberanía de cada región, que el pueblo de cada región también pueda ser protagonista, elegir a sus gobernantes, etc. Entonces, bueno, esto también va a ser importante a futuro, va a ser importante para las revoluciones de independencia latinoamericanas, porque después del problema de la independencia va a venir el problema de la organización. Así que bueno, llegamos hasta acá, ya cumplimos una horita, la idea era hacerla de 40 minutos, pero me parece que abordamos los distintos puntos del trabajo. Lo que nos queda para la próxima, voy a ver si mañana a la mañana subo la clase nueva, vamos a leer el texto que leímos con segundo el año pasado, así que ya lo tienen leído, que es de John Lynch, que es sobre las reformas borbónicas. Porque justamente vamos a ver qué mirada o qué hipótesis desarrolla Lynch sobre ese proceso que fueron, digamos, es la puerta de entrada a las revoluciones de independencia en América Latina. Así que bueno, me parece que salió bien. Espero críticas y sugerencias para mejorar este medio. Nos estamos viendo y estamos hablando. Un abrazo.